hago cine experimental abstracto, sobre todo cosas que tienen mucho que ver con la relación entre la imagen y el sonido. Y siempre me ha pasado que todos los referentes eran hombres blancos. Y entonces yo pensaba que, bueno, que eso era lo que había, no que no había más. Pero luego con los años me empecé a dar cuenta que no, que el tema no es que no hubiera mujeres haciendo eso en los años 70, 60, 50 o incluso antes. Es que la historia suele estar escrita desde el lado masculino, suele estar escrita para hombres. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, obviamente, pero siempre ha sido un poco así, sobre todo la historia del arte y sobre todo si te metes ya en temas que tocan en algunos aspectos la tecnología o la ciencia. Es como muy difícil encontrar mujeres que hicieran eso hace 50, 60 años, lo que sea. Entonces, yo uso el término música visual, que es una etiqueta un poco ambigua porque se usa para definir muchas cosas, pero yo la uso en el sentido de que son piezas, a veces no son necesariamente audiovisuales en movimiento, pueden ser otras cosas, pero son piezas que tienen mucho que ver con la relación entre la imagen y el sonido de una manera que no es la tradicional del cine narrativo. Hay algo que puede ser que esté hecho de muchas maneras distintas que van más allá de esa relación que es más narrativa o literaria. Entonces, todo esto empezó un poco con la pregunta de la historia, ¿no? ¿Quién la escribe y para quién la escribe? Y una de las primeras cosas que encontré es una exposición que se hizo en el año 79 en Londres, que era sobre cine experimental, e invitaron a varios artistas a hacer, no solo a exponer, sino también a escribir ensayos sobre lo que se iba a ver en esa exposición. Y uno de los textos es precisamente de una de las artistas de las que voy a hablar, que es Liz Rose, que es la más contemporánea. Y ella ya en esa exposición se estaba preguntando quién escribe la historia y para quién la escribe y de quién es esa historia, ¿no? Y ella reflexionaba sobre todo por qué en esa exposición en concreto había tan pocas mujeres y por qué al mismo tiempo la ausencia de mujeres no era un problema de esa exposición o del cine experimental en particular, ¿no? Es un problema de todos los ámbitos, de los artísticos, pero también de cualquier ámbito prácticamente de la vida, a no ser que sea un ámbito específicamente de mujeres, ¿no? Como cuidar de la casa y estas cosas. Pero bueno, el caso es que esas mujeres no es que no existiesen, es que existían. Lo que pasa es que en la historia del arte siempre la mujer siempre es como más la que aparece representada que de la que se habla cuando hablamos de quién está haciendo o no el trabajo, ¿no? Siempre es más como la que está en el punto de mira que la que está haciendo el trabajo en sí. Pero esas mujeres existían. Por ejemplo, en cine una de las pioneras es Alice Guy, que ya estaba haciendo cine y de hecho se inventó un sistema para sonificar películas en los años, pues esto, 1800, bueno, finales siglo XIX, ¿no? Pero hay muchísimas. El tema, ya digo, es que lo tengo que repetir 100 veces porque la gente muchas veces no se lo acaba de creer. Hay muchas, muchas de verdad. Lo que pasa es que no se habla de ellas. No hay casos más conocidos dentro del arte de medios más visuales, tradicionales, pero en todos los ámbitos hay muchas si te pones a investigar un poco. Y la primera de la que voy a hablar es esta señora, así como muy victoriana, que es un personaje que yo creo que es bastante desconocido y yo la descubrí de casualidad leyendo un libro de teosofía del año 1901, que en realidad tampoco es algo que a mí me interese particularmente, la teosofía, que es como una especie de secta que era bastante conocida en esa época, pero un día buscando material antiguo sobre visualización, encontré este libro de dos teósofos que se ve que eran bastante conocidos, en el que hablan de visualizar pensamientos y de auras y de este tipo de cosas como más místicas, espirituales, no sé. Pero resulta que había un trozo en particular del libro, un capítulo en el que hablaban de visualizar el sonido. Y mencionan a Chudley, que es uno de los científicos como más conocidos que ha hecho experimentos con este tipo de cosas. Aquí en la imagen se ve, en ese dibujo de arriba es una placa que tocaba con un arco de violín en la que ponía arena o algún líquido y eso, pues a partir de la vibración se generaban formas y eso era un experimento bastante conocido en la época.
Pero luego mencionaban esta Margaret Wood Hughes, que yo no tenía ni idea de quién era. Investigando un poco, resulta que era una mujer era galesa y además era de clase obrera, no era una mujer que viniera no tenían dinero, su familia, el padre era como el vigilante del cementerio local. Lo que pasa que era una señora que cantaba súper bien y gracias a la parroquia y a gente del pueblo que tenía más dinero, pues estudió canto. Y la acabaron aceptando en el año 1864 en la Royal Academy of Music de Londres, que es una institución en la que era, y creo que incluso es ahora mismo, bastante difícil entrar. Y entonces allí se fue a estudiar canto de una manera, bueno, pues más dentro de la formación tradicional. Pero tuvo que dejar los estudios por cuestiones de salud y se casó con un hombre que trabajaba en un banco, que era más de clase media, pero ella no quería dejar de trabajar, pero al mismo tiempo tampoco le interesaba dedicarse a la ópera o algo así, que era de lo que de verdad se podía ganar dinero en esa época, porque ella era como súper cristiana y tenía unas ideas como muy tradicionales sobre de qué debería ganar dinero una mujer y este tipo de cosas, y no quería ganar dinero cantando para los ricos, quería dedicarse más a las clases obreras. Y entonces empezó a dar clases de canto y a cantar en sitios más tipo orfanatos y cosas así, ¿no? Y resulta que como daba clases de canto, ella empezó a buscar una manera de visualizar su voz, porque le interesaba analizar cómo mejorarla y cómo enseñar a la gente a cantar. Y en esa época la Royal Society de Londres, que es una institución académica que fomenta la ciencia, organizaba unas veladas para presentar descubrimientos científicos. Eran veladas a las que solo podían ir hombres. Pero en el año 1876 abrieron un segundo programa al que podían ir mujeres y resulta que la primera mujer que fue allí a presentar un invento fue esta Margaret Wood Hughes. Y esto que se ve en la imagen, en esa época obviamente no había fotos de este tipo de eventos, pero esto es una ilustración de un periódico de la época y lo que hay en el centro son las imágenes que creaba esta mujer, que las creaba dibujando con la voz. Entonces lo que hizo ella, lo que presentó ese día, era este invento que le llamó eidófono, que era un aparato con el que conseguía capturar las vibraciones de su voz. Era una especie, bueno, tenía muchos distintos porque hizo cientos de experimentos. Esto era como una especie de trompetilla que tenía por un lado la boquilla para cantar y luego al otro lado como un tambor, como una membrana. Y en esa membrana ella echaba arena o algún líquido espeso y cantaba para ver qué formas salían de ahí. Los primeros experimentos no salía nada, era como que cantaba, bueno, la membrana escupía todo para afuera, no tenía demasiado interés, pero a fuerza de hacer muchos experimentos, de construir el eidófono de diferentes maneras, con diferentes materiales, pues al final encontró la manera de generar gráficos a partir de la voz usando este cacharro. Aquí se ve un poco mejor cómo era. Entonces ella cantaba y salía pues una forma, ¿no? Y ya digo que usaba arena o algún polvo o un líquido un poco denso, a veces era glicerina teñida o otro tipo de menjunje. Y a partir de esas vibraciones, pues ella empezó a ver cosas mucho más complejas y fascinantes de lo que ella pensó en un inicio que podría llegar a generar. Se dio cuenta de que todo esto dependía tanto de los materiales usados como de la manera en la que ella cantaba, ¿no? Entonces empezó a generar este tipo de formas, que ella les llamaba figuras de voz. Esta es como una especie de margarita y para hacer este tipo de formas ella ponía una masa en el centro de la membrana y cantaba una nota sostenida. Y luego pasaba de ahí a cantar con un tono como más constante, entonces el líquido empezaba a agitarse desde el centro y salían como unos pétalos. Y al aumentar la intensidad de la nota, manteniendo el tono, empezaban pues, a formar esta forma que parece realmente una flor. Ella le llamaba margarita porque le parecía una margarita, pero luego, según cómo cantase, pues salían otras cosas más parecidas a pensamientos, a helechos, a plantas, no sé. Tenemos que pensar aquí que estamos hablando de antes de que la abstracción realmente fuera importante en la pintura, ¿no? Esto es antes de Kandinsky, de Hilma von Cleef y de toda esta gente que fueron un poco los pioneros en la pintura. Entonces realmente ella no tenía un marco teórico con el que comparar esto desde una perspectiva abstracta, por eso estaba buscando siempre como comparaciones con la naturaleza. Y luego tenía otra técnica que era colocando placas de cristal sobre la membrana y con eso conseguía formas más de este tipo, mucho más geométricas, como círculos concéntricos
o espirales. Y al final ya lo perfeccionó tanto que era capaz de dibujar paisajes completos con la voz. Y ella siempre subrayaba que no tenía ningún tipo de conocimiento científico, aunque no era realmente tan cierto, porque sí que tenía cierto contacto con científicos de la época que hacían experimentos con cosas un poco relacionadas, que tenían que ver con la percepción o con el sonido, pero no tenía ningún tipo de formación científica y le resultaba como muy misterioso de dónde salía todo esto. Y ella, como era muy, muy religiosa, llegó a la conclusión de que el universo se había formado a partir de las vibraciones de la voz de Dios. Que esto es una cosa que puede dar un poco de risa, ¿no?, a día de hoy, pero en el fondo, si lo piensas un poco, no puede tener algo que ver con el Big Bang y con todo esto, ¿no? Sí, a ver, un poco así desde la fantasía, no, pero vamos, que no tenía ni idea de ciencia y que era un poco experimentos personales de ella que le resultaban curiosos. Pero en realidad todo esto, desde el lado científico, tiene un nombre, se llama cimática. Lo que pasa que en esa época no existía el nombre todavía. Este es el nombre que le dio Hans Jenny años más tarde a este tipo de experimentos, pero que ya habían hecho muchos científicos, ¿no?, anteriores. El Galileo igual es el más famoso, pero había ya mucha gente investigando estos fenómenos sin darle nombre realmente. Pero Margaret Wood Hughes fue de las primeras personas que lo usó con intenciones artísticas. Y no hay, obviamente de esta época no hay vídeos ni fotos ni nada, pero hay gente que ha recreado este leidófono desde ahora y que han hecho experimentos para ver un poco cómo era, y aquí hay un vídeo sobre cómo funcionaba más o menos. It's really your voice is going down and it's bouncing off. A bit like when I'm speaking to you, something bounces off your ear, sends a message to your brain from your eardrum. Goes like this. Bueno, y era básicamente eso, lo que pasa que ella hizo tantos experimentos que hacía formas como mucho más complejas. También obviamente hace falta alguien que sepa cantar de verdad, porque si yo hago algo ahí no va a salir ninguna forma. Tiene que saber alguien que sepa realmente dónde están las notas, cómo cantarlas. Y bueno, esta es un poco la primera. La segunda es también todavía del siglo XIX. Es esta otra señora que, de un contexto que no tiene nada que ver. Esta era una hija de un diplomático estadounidense que lo destinaron en Siria, y al llegar allí se casó con una señora árabe, pero que era de una familia aristocrática, entonces era gente de mucho dinero. Y esta Mary Halo Greenawalt nació en lo que hoy en día es Beirut, y aprendió a tocar el piano porque su madre tocaba el piano, que supongo que era lo que hacían las señoras ricas de la época, ¿no? Pero la madre se murió cuando ella era bastante joven, solo tenía 12 años, y el padre decidió enviarla a Estados Unidos porque no quería que se criase en Oriente Medio. Y en Estados Unidos ella se graduó como pianista en la Philadelphia Musical Academy y luego se fue a Viena a estudiar con este señor que se llama Leschewski, que se ve que era un profesor de piano súper prestigioso de aquella época. Y al final ella, cuando volvió a Estados Unidos, se casó y empezó a dar conciertos y charlas. Algunas que tenían un tono bastante feminista, porque tenía una, por ejemplo, que se llamaba Mujeres en la música interpretativa y creativa. Pero a ella, más que la música en sí, lo que le interesaba era la parte más emotiva, emocional, y entonces empezó a investigar cosas alternativas para combinarlas con la música. Y se puso a investigar las luces de colores como medio para enriquecer la experiencia musical. En parte porque a ella le interesaba eso, pero en parte también porque en Estados Unidos en ese momento se ve que había cientos de pianistas y era súper difícil conseguir conciertos porque siempre había alguien que tuviera más talento que tú o más contactos o lo que fuera, ¿no? Incluso ella siendo rica, que era una mujer de la aristocracia, ¿no? Así que decidió combinar este interés por la luz con el de la música para crear una especie de espectáculo audiovisual con el que pudiera atraer a un público que no era el de la música clásica tradicional. Y lo primero que hizo fue pintar película cinematográfica con colores. Esto empezó a hacerlo en el año 1905 y su idea era proyectar película a la vez que hacían conciertos.
Y de hecho es posible que fuera la primera persona que hizo cine abstracto de esta manera, lo que pasa que no se conserva ninguna de estas películas. Pero esto no acababa de funcionar muy bien porque la película en esa época era bastante delicada, encima si la pintabas no la podían tampoco proyectar muy grande en las salas de conciertos, entonces se puso a investigar otras cosas. Y se puso a inventar cacharros para hacer lo que ella quería hacer. Uno de los primeros fue esta especie de fonógrafo que estaba copiado de un fonógrafo de música, lo que pasa que en vez de sonar música lo que hacía era proyectar luz. Y bueno, era eso, básicamente un tocadiscos, pero que en vez de sonar, pues proyectaba luces. Y aparte, al mismo tiempo que hacía todos estos inventos, ella se inventó un sistema de notación parecido al musical, pero para escribir los cambios de luz, para poder combinar en las partituras lo que es las notas, ahí veis el pentagrama con las notas, y al mismo tiempo debajo está toda la notación sobre cómo tendrían que proyectar esas luces de colores al mismo que suena la música. Y para conseguir esto, el siguiente paso que dio fue inventarse una especie de consola que era parecida a un órgano. La llamó Sarabeth, en honor a su madre, que se llamaba Sara Tabet, y se inventó, bueno, ella decía que era como un arte más, aparte de la pintura, la escultura, etcétera, que ella le llamó Nuratar, que era un arte que unía el sonido y la luz. Y el nombre Nuratar viene de una combinación de los términos árabes nur, que es luz, y atar, que es esencia. No tengo ni idea de cómo se pronuncia eso, pero bueno. Esto fue como el primer prototipo que hizo. Luego lo fue desarrollando un poco más hasta conseguir este órgano de luz que se manejaba con 2 pedales y palancas y teclas, ¿no? Lo que pasa es que no era en realidad un instrumento audiovisual, era solo visual. No podía tocar al mismo tiempo música y colores, porque para tocar este cacharro hacían falta las 2 manos y los 2 pies. Entonces alguien tenía que tocar la música y por otro lado alguien tenía que manejar todas las luces. En realidad era como una especie de consola de luz de un teatro o algo así, pero bueno, pensada específicamente para acompañar música. Y bueno, aparte, por otro lado, estaba desarrollando sus teorías sobre la relación entre el sonido y el color, y de ella, tanto de ella como de Margaret Wood Hughes, se conservan muchos escritos. Si os interesa, se pueden encontrar por internet diarios y explicaciones suyas sobre todo lo que iban haciendo. Y, por ejemplo, Mary Hallock tiene cuadernos con mapeados de secuencias de color para composiciones de músicos. Este es de Debussy. Y a mí me parece muy curioso que el término mapeado, que estamos ahora como muy acostumbrados, porque en el arte digital se usa mucho, que es ella misma la que lo usa. Ella usa el término para decir que está mapeando la luz con el sonido, que quizá era habitual en la época, no lo sé, porque tampoco sé tanto sobre música clásica, pero bueno, que me pareció curioso eso. El caso es que ella no era la única que se inventó algo así. Había varios órganos de color en esa época bastante conocidos. Ella creó 2, uno que tenía ella para sus actuaciones y otro que estaba en el conservatorio. Y el más famoso de los órganos de color en esa época, a ver, al menos desde hoy en día, realmente en esa época yo no sé cuál era el más famoso, pero del que suelen hablar en las historias del arte digital, audiovisual, es del de Thomas Wilfred, el Clavilux, que es el que se ve en esta ilustración. Y como se inventaron más o menos al mismo tiempo, tenían ahí una pelea entre ellos a ver quién podía patentar eso y muchos líos de juzgados y estas cosas. Y bueno, Mary Hallock empezó a enzarse en pleitos con gente diversa por las cosas que se había inventado, con gente que había hecho cosas similares. Y aunque por un lado estaba recibiendo muchos premios y bastante reconocimiento por su trabajo, como por el otro tenía todos estos juicios con gente todo el rato, todo el tema de las patentes, y encima a nivel económico no le daba realmente muchos beneficios hacer este tipo de actuaciones, pues se acabó cansando un poco. Además, todo esto se juntó con que era precisamente cuando empezó a tener a principios del siglo XX el auge del cine sonoro, y entonces ya al final se cansó. Tampoco necesitaba realmente el dinero, ¿no? Y se cansó y dejó de hacer estas cosas. A mí, esta es una foto de ella tocando así. Ya veis que, no sé, a ver, ella en realidad no era blanca, era hija de un blanco y de un árabe, entonces también tenía todo este
este tipo de motivos más que nos recuerdan, ¿no?, más a Oriente Medio o más África, Asia, que también es algo bastante particular porque no suelen aparecer en las historias del arte mujeres que no sean blancas realmente. Pero a mí lo que me parece curioso es que, aunque en esa época había varios inventores que hicieron cosas similares, en todas las historias del multimedia se habla solo de Thomas Wilfred y del Clavilux, no se habla de nadie más, no sé por qué. Y yo llegué a ella un poco de casualidad también, aunque esta es más conocida que la Margaret Wood Hughes, quizás porque es más reciente. Ahora ya voy a saltar a cosas más contemporáneas. Marie Ellen Wood es una pionera de la animación y del arte electrónico y además también fue una de las primeras cineastas experimentales. Ella era también, bueno, estadounidense, de Houston, y su padre tenía bastante dinero, tenía un rancho y tenía una gran empresa, y entonces ella pudo estudiar lo que quiso, ¿no?, que fue pintura. Lo que pasa es que no le gustaba que no se moviera la pintura. Entonces acabó yéndose a Yale a estudiar iluminación teatral porque quería algo que se moviese en el tiempo. Y allí ella conoció a Thomas Wilfred, precisamente del que hablaba antes, también a Theremin, que es de los inventores quizá de instrumentos electrónicos más conocidos. Y allí fue donde ella empezó a estar en contacto con el tema más audiovisual, de los órganos de color y de la luz. Entonces empezó a rodar películas en los años 30, casi siempre en colaboración con Ted Nemeth, que era un cámara con el que al final ella se casó y colaboró casi durante toda la vida. Las primeras películas que hizo ya entraban dentro de la música visual, pero eran casi siempre... no eran dibujadas, no eran animación, eran más elementos rodados de maneras particulares, con iluminaciones especiales para que generasen formas abstractas. Era una mezcla de eso con trucos de cámara que distorsionaban la imagen. Pero ya un poco después, en el año 39, empezó a hacer animación con técnicas de animación tradicional y también con efectos de luz. Y en los años 50 empezó ya a mezclar todo eso más con máquinas con osciloscopios, que son electrónicas. Y de hecho, en la publicidad de sus películas se decía que era la primera persona que había combinado ciencia y arte. Esto es mentira, ¿no? Pero bueno, la publicidad siempre dice lo que sea para vender cosas. Este es un fotograma de sus películas de las que ya incluían imagen electrónica, que era casi siempre formas de sonido generadas con osciladores. Y el caso de ella es muy particular porque es muy extraño que el cine abstracto llegue a cines comerciales, a salas de cine comerciales. Pero entre los años 30 y 60 parece ser que en Estados Unidos los cines proyectaban antes de la película cortos y se proyectaban muchas veces sus cortos, no sé muy bien por qué. Porque yo recuerdo de pequeña, en los años 80 aquí ponían cortos también antes de las películas, pero cortos abstractos no, o sea, eran cortos tradicionales. Y yo creo que es una de las pocas cineastas experimentales que ha tenido realmente un público masivo por eso. Pero es curioso que hoy tampoco... A ver, es relativamente conocida dentro del mundo del cine experimental, pero tampoco es una cineasta súper conocida. Os voy a poner... Hay muchas películas de ella, algunas se pueden encontrar en archive.org y en ese tipo de webs. Yo os voy a poner la que a mí más me gusta, igual un fragmento, no la vemos entera.
A ver, a mí me parece muy interesante a nivel visual, lo que pasa que a nivel sonoro siempre usa o música clásica o música tradicional de la época, que a mí personalmente no me interesa tanto, me interesa más cuando se mezcla la experimentación con las dos cosas. Pero su trabajo, o sea, visualmente tiene cosas que están muy bien y aparte fue una de las primeras cineastas obsesionadas con la sincronización audiovisual. Esta Daphne Oram es la que viene más de la parte del sonido que de los visuales. Ella no hacía cine, pero bueno, voy a hablar de ella porque generaba sonido a partir de imágenes, ¿no? Yo creo que es la más conocida de las que voy a hablar hoy. Y ella, Daphne Oram, era inglesa y aprendió piano, órgano y composición musical desde pequeña, pero también tenía conexión, le gustaban mucho las matemáticas, tenía un hermano ingeniero, entonces tenía bastante conexión con cosas más técnicas. Y además vivía muy cerca de Stone Age y su padre era presidente de una sociedad arqueológica, o sea que estaba ahí como un poco en medio del arte y de la ciencia. Resulta que a ella le ofrecieron también una plaza en el Royal College of Music, como a Margaret Woodhouse, cuando tenía 17 años, a Daphne Oram, pero ella la rechazó porque prefirió trabajar como ingeniera de sonido en la BBC. Y esto era realmente porque ella tenía conocimientos más de matemáticas y técnica, porque su hermano era ingeniero también, como decía antes, ¿no? Y sabía cómo construir transmisores, receptores de radio y le interesaba mucho toda esa maquinaria. Entonces prefirió irse a trabajar como ingeniera de sonido que seguir estudiando música tradicional. En la BBC empezó a trabajar con osciloscopios, que por si acaso, ya lo he mencionado antes, pero por si acaso alguien no sabe qué es un osciloscopio, es esta máquina que visualiza ondas, no en este caso ondas de sonido. Y a ella le fascinó mucho el osciloscopio porque pensaba que si era posible visualizar el sonido como una onda, que entonces debería ser posible dibujar ondas para conseguir sonido. Y el profesor que tenía, que le enseñó todo esto, le dijo que eso era imposible. Pero ella se lo tomó como un reto y empezó a investigar cómo podía crear un sistema para generar sonido a partir de gráficos. En esa época también dio la casualidad de que en una visita profesional a la RTF, que es como el equivalente de la BBC en Francia, conoció a Pierre Schaeffer, que es uno de los músicos más conocidos de música concreta, de los que en esa época trabajaba mucho con cintas cortando y pegando sonido, ¿no? Ella empezó a hacer también experimentos de ese tipo después de eso, con cintas, con mesas de mezcla, con los osciladores y empezó a componer música electrónica. Entonces se pasaba casi todas las noches trabajando medio escondidas en el estudio de la BBC, sobre todo grabando y cortando bucles de cinta para crear sonidos. Pero a mí lo que me interesa es otra parte de su trabajo, que es esta máquina que se ve en la imagen, que es el Oramix, que era un cacharro bastante grande, que además de ser una técnica de sonido dibujado que diseñó ella a finales de los años 50, era también una especie de sintetizador secuenciador, ¿no? Y lo que hacía ella era dibujar en película de 35 milímetros y reproducir eso como sonido. Esto era posible porque en esa época el cine tenía sonido óptico, que es esto que se ve en la imagen, ¿no? A un lado, estaban los fotogramas de imagen en el centro y la banda sonora estaba impresa a un lado, como las bandas sonoras que vemos hoy en día en los editores de sonido, pero impresa directamente en la película. Y eso se reproducía usando un lector óptico que reproducía el sonido. Entonces, como a partir de esa idea ella empezó a dibujar película y la máquina lo que era una especie de secuenciador en el que colocabas 10 películas de 35 milímetros sincronizadas. Ella dibujaba ahí directamente en las películas o a veces en otros materiales y luego lo pasaba de otra manera, pero el Oramix funcionaba con película. Y debajo había unas células fotoeléctricas que reproducían el sonido. Y básicamente eso, era una especie de secuenciador sintetizador. Aquí se puede ver un poco mejor cómo funcionaba. I thought if one could break down the whole process into the separate parameters, if one could control volume separately from vibrato, pitch separately again, and then define each of these in a drawing, which one could go back and rub out if one didn't want what one had done, this would both simplify the thing, it would make it much quicker, and I think open up completely new sounds.
I begin with a drawn pattern. This is freehand drawn at the moment, quite an empirical process to find out what pattern makes what sort of sound. So having drawn this on a slide, I then present that slide to the equipment. Then I define the pitch by putting digital information onto what I call the program. I then can also change the pitch in analog fashion by drawing in on a 35mm film a waving line which goes up or down the film for pitch change and can waver very slightly for giving vibrato. Now, this I think is a very important part of musical sound. If one does it by purely electronic means, one tends to get fixed on one vibration, one frequency of vibrato, which becomes dull. When you do it by hand, you can start the note with a vibrato that's fast and finish it with a slow one, or vice versa, change it however you like within the note. Esto, en realidad, este tipo de experimentos había mucha gente haciéndolos en esa época. Hay sintetizadores basados en ideas parecidas, como el ANS, que es ese grande que se ve arriba, y el Variofón, que está abajo. Son los dos rusos, estos dos. El ANS es quizá el más conocido de estos sintetizadores visuales. Y también había muchos cineastas experimentales que usaban esta técnica para hacer películas en lo que se veía era lo mismo que lo que se escuchaba. Pero eso voy a hablar un poco después porque hay una artista de las que he cogido que tiene una película que está hecha justo así. La siguiente es Lillian F. Schwartz, que se murió justo esta semana, pero bueno, tenía 97 años, así que bien por ella, ¿no? Y yo creo que es la que tiene la historia más curiosa de todas, porque ella nació en Estados Unidos durante la época de la Gran Depresión y le gustaba mucho el arte y dibujar. Lo que pasa que su familia era una familia de inmigrantes pobres, su padre era barbero y su madre ama de casa, y aparte en la época de la Gran Depresión justo, que había mucho racismo, mucha xenofobia, eran gente pobre en una época que ya era pobre de por sí, ¿no? Y encima tenían 13 hijos. Entonces, ellas no tenían nada con lo que crear arte, no podían permitirse comprar nada, pero se las apañaba con lo que tenía a mano, que a veces era papel que arrancaba de las paredes de casa, pintar con piedras en la acera, lo que fuera. Y como en su familia no tenía ningún recurso, ella a los 13 años ya estaba trabajando de dependienta en una tienda y luego estudió lo único a lo que pudo acceder en esa época, que era un programa para enfermeras, porque era la época de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo que empezó a estudiar, como tenía acceso a yeso, ella empezó a fabricar escultura cinética, porque por un lado podía hacerla por los materiales a los que tenía acceso por su trabajo y por otro es que le interesaban también los dispositivos eléctricos, los receptores de radio y ese tipo de cosas que había aprendido a fabricarlos con sus hermanos recogiendo cosas de la basura. Y bueno, como a Marie Ellen Wood, el tema es que le gustaba mucho el arte, pero no le gustaban las cosas estáticas. Por eso empezó a experimentar con otro tipo de cosas. Y en la época de la ocupación de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se fue para allí porque su marido era médico y lo destinaron allí, cerca de Hiroshima. Y resulta que contrajo la polio y se pasó un montón de tiempo en una cama recuperándose. Y allí una de las enfermeras del hospital, que era budista zen, la enseñó además caligrafía para recuperar el movimiento del cuerpo. Entonces tuvo muchas influencias artísticas muy distintas. Y al volver a Estados Unidos, que ya tenía una posición un poco distinta, ¿no? Ya tenían un poco de dinero por los trabajos que tenían y eso, y su marido, pues ahí fue cuando decidió estudiar arte. En los años 60 empezó a trabajar con luces y dispositivos mecánicos y procesos químicos, y tuvo la suerte de que una de esas esculturas cinéticas que hizo acabó en una de las primeras exposiciones de arte creado con máquinas que se hizo en el MoMA. Esta es la exposición y la pieza esta de la foto. Y allí pues la vio de casualidad un científico que estaba especializado en percepción que trabajaba para Bell Labs, que es una empresa estadounidense muy grande de tecnología, que en aquella época tenían a veces artistas como en una especie de, digamos, no sé, entre comillas, becarios artistas a los que dejaban trabajar con tecnología que de otra manera no podían acceder, ¿no? Y ahí fue como fue ella aprendiendo programación y a trabajar con materiales mucho más tecnológicos.
pero estaba un poco allí como que nadie sabía realmente qué estaba haciendo ni le hacían mucho caso, ¿no? No fue hasta años más tarde que la contrataron oficialmente porque hizo un estudio sobre la Mona Lisa que salió mucho en prensa y entonces los ejecutivos de Bell Labs se enfadaron porque esta mujer que trabaja para nosotros no nos ha mencionado en ningún momento, y entonces fue cuando la contrataron allí como asalariada por crear arte tecnológico. Ella, bueno, allí fue, ya decía, donde empezó a usar ordenadores y a aprender programación, y es una de las pioneras de la animación digital. La primera animación que hizo usando un ordenador es esta que os voy a enseñar, que es de 1970, que se basaba en unas líneas de código que generaban texturas en blanco y negro y que están mezcladas aparte con dibujos hechos a mano. Y esta ya trabaja además con sonido sintético, el sonido es de un Moog. Bueno, yo creo que se ve bastante claro cuáles son las partes digitales y cuáles no. Y es un poco el puente entre la psicodelia de los 60 y lo que sería luego ya más tarde el arte digital. Y bueno, ella, aparte de hacer trabajo más artístico, hizo muchas investigaciones más técnicas y también más desde el lado teórico. Hay muchas, por ejemplo, hay filtros de hoy en día de Photoshop y Final Cut que vienen de investigaciones suyas. Y además también a nivel de estudios más sobre percepción de color y de sonido trabajó para empresas muy grandes como IBM. Y, a ver, son piezas que se han visto en museos y en festivales de todo el mundo, ha recibido un montón de premios, incluso ha ido al Festival de Cannes, tiene un Emmy, pero es una artista que yo creo que no es especialmente conocida, cuando en realidad es una de las pioneras principales del arte digital y de la animación por ordenador. Y además, más arriesgada que otras personas de la época que estaban experimentando con esto, porque no usa música clásica ni jazz, que era lo más habitual en esa época. Y la última de la que voy a hablar es Liz Rhodes, que Liz Rhodes todavía está viva todavía y hasta donde yo sé sigue trabajando. Liz Rhodes es una artista y cineasta británica que estudió cine y televisión en el Royal College of Art. Ya veis que aquí hay muchos Royal College en todas partes. Pero nunca se dedicó al cine tradicional, porque desde el principio lo que ella quería era reconsiderar el cine como un medio de comunicación y de presentación de la imagen, el lenguaje y el sonido. No quería hacer cine tradicional, no le interesaba tanto la narrativa. Entonces, a principios de los 70, el texto del que hablaba al principio de Liz Rhodes, que era muy consciente de la falta de mujeres, ya no solo en el cine, también compositoras dentro de lo que era la historia de la música clásica europea. Pero, bueno, y viene un poco de ahí. A ella le interesaba especialmente la sincronización de la imagen con el sonido, cómo se hacía y lo que significaba en los documentales y en el cine de ficción comercial. Y entonces lo que buscaba era un lenguaje que no tuviera nada que ver con todo eso. Y a partir de ahí fue como hizo una película sin cámara en la que la banda sonora era lo mismo que se veía. O sea, es decir, las imágenes y el sonido eran exactamente lo mismo. El sonido estaba dibujado y era lo que se veía en las imágenes. Estos son fotogramas de la película. Y bueno, veis que se ve en el medio los fotogramas que están dibujados y bueno, abajo están los agujeros de la película y arriba está la banda sonora, que son las mismas formas que se ven en los fotogramas. Y ella, bueno, eso lo que quería era crear un marco diferente para la relación entre el sonido y el cine.
Y le interesaba también que el público se involucrase físicamente en la película, en lugar de estar fuera, como estamos normalmente, no más desde un punto de vista escuchando una historia, buscaba algo como más físico. Esta película se titula Dresden Dynamo y es del año 71. Y la técnica es exactamente la misma del Oramix. Lo que pasa que aquí en la obra final no usa solo el sonido, está usando también las imágenes. Una cosa curiosa es que quizá os habéis fijado que lo que hay en la banda sonora no corresponde exactamente con lo que hay en los fotogramas. En realidad, cuando se proyecta sí corresponde. Lo que pasa es que los proyectores de cine, de película analógica, no leen a la misma velocidad la imagen y el sonido. Entonces, para que suene lo mismo que se está viendo, hay que desplazar como unos milisegundos la banda sonora. Y así consigues que esté sincronizado de verdad. En realidad, esto tiene un poco que ver con la sonificación de datos, que hoy en día se hace bastante. Lo que pasa que es al mismo tiempo un poco distinto porque al sonificar datos, digamos que suele haber una decisión más o menos arbitraria de que pues, un círculo se corresponde a la nota Fa o simplificando mucho. Y aquí realmente no estás eligiendo lo que suena. Suena lo que suena por lo que has dibujado, pero no se puede controlar demasiado. Y además también hay gente que lo ve como que la película es la partitura sonora, ¿no? Hay muchas teorías sobre este tipo de trabajos. Esto no es una técnica que se inventa Sally Rhodes. Hay muchos animadores experimentales que han trabajado con esto desde los años 20. Quizá el más conocido es Norman McLaren, pero hay muchos otros, ¿no? Hay gente que trabajaba más con animación como Evelyn Lombard o gente que lo hace más con imágenes reales como Guy Sherwin. Hay muchísimo tipo de película hecha así y se sigue haciendo hoy en día, sobre todo en 16 milímetros. Y esto, si os apetece investigarlo un poco, a veces se le llama sonido óptico, pero también a veces se le llama sonido gráfico o sonido ornamental. Y bueno, esto es todo. Ya está.